Lolis. Siento que Lolis ya va a ser mi marca registrada. A ver, vamos a sumar a la hermanita. Olis. Buenas. Ay, no te veo, te voy a abrir en la compu. Qué loco, Que me quedó la pantalla negra. qué loco, porque yo iba a decir, es el primer video que se me abre así tan rápido, todo perfecto, nos conectamos los dos al toque, yo te veo, iba a decir vos me ves, pero ahora avísame cuando me veas, amor. No, pero te puse en la compu. Ahí veo que tiene un delay en la compu, Hola pero no importa, lo Gise. resolvemos. Bueno, primero que todo darle las bienvenidas a todos y todas, a nosotros mismos también, por estar aquí en presencia. Y desde ya avisarles a todos y cada uno que en el momento que les vayan surgiendo pueden ir haciendo preguntas, obviamente siempre relativas al tema en cuestión, que son las preguntas y la forma que tenemos como seres humanos acá para poder transformar nuestro algoritmo. ¿Sí? Eh, bueno, Marce, vos no sé si querés decir algo, primero para presentarte, para saludar, o en este espacio también. Sí, gracias por la invitación. Encantada de estar acá compartiendo con vos. Muchísimas gracias. Un placer, amor, un placer. Igualmente, gracias a vos por aceptar también. Bueno, contarles de mi parte un poquito a todos de dónde surge un poco este vivo. Eh, bueno, como digo, en la mayoría de los vivos siempre me parece que es importante que empecemos a compartir nuestra sabiduría, lo que vamos aprendiendo, lo que nos hace bien, porque es información que puede tocar otras almas, otros corazones, puede despertar otras rutas neuronales a otros seres, y eso puede ayudar a que realmente podamos empezar a vivir en comunidad de otra forma, ¿no? Empezar a ver otras formas de ver la realidad, a ver otras formas de percibirnos a nosotros mismos también, entre nosotros y a nosotros mismos, ¿no? Eh, y bueno, una de las herramientas que a mí me ayudó muchísimo en mi presente fueron las preguntas, que como hablamos hace un ratito con Marce, eh, a mí me llegó mucho a través de la calle primero, ¿no? El primer cuestionamiento que, que vino cuando pude percibir como a la curiosidad, podríamos decir, como un aspecto de la divinidad, ¿no? Como si estuviéramos acá de alguna forma experimentando las infinitas respuestas que encuentra la divinidad para saber qué más puede ser, ¿no? De alguna forma. Eh, y en ese camino, digamos, quedó ahí eso, guardado en un cuaderno, meses, tal vez un año y medio más o menos, hasta que llega Marce otra vez a mi mundo, a mi presente, con esto de las preguntas. Y es más, no te lo dije recién en el vivo, hermana, pero estaba pensando cuándo fue que empecé con tus preguntas, cuando llegué a vos, y yo creo que fue en el verano pasado, enero, diciembre del año pasado, yendo a las grutas en el micro, me parece que me había descargado un vivo tuyo, que me parece que fue el único vivo largo que vi entero, porque siempre después escuché los podcasts tuyos de Spotify, pero me acuerdo que ahí fue como, wow, me despertó todo eso de nuevo y fue como que lo reactivó y empezó a sumar ingredientes y un montón de cosas. Y ahí empecé a prestar atención a realmente a todo lo que habría esto de las preguntas, ¿sí? Mira, Eh, que creo que, no sé si te acordás, seguramente que te acordás, hablabas ahí, me acuerdo creo que hablabas más de las elecciones ahí más que de las preguntas, pero también había estado chimando lo de las preguntas, porque me acuerdo que ahí contabas una situación con no sé si un celular para tu papá o algo de eso que habían hablado con tu hermana, algo de eso, ¿no con te mi acordás? prima, sí, Ay, yo estaba enseñando a manifestar. Sí, ponía el ejemplo del celular, cómo había manifestado a mi prima el celular para el papá. ahí va. Bueno, eso fue el primer vivo que vi tuyo y que me acuerdo que lo fui viendo en el viaje, ponía como 17 horas de viaje más o menos. Eh, y me acuerdo que ahí ya a partir de todo eso, a mí se me reactivó de nuevo todo esto de hacer preguntas. Eh, y
ya habiendo contado yo un poco mi origen, vamos a ir por partes, vamos a ser ordenados. Eh, Me gustaría también un poco, Marce, que cuentes vos por ahí, si lo sentís, cómo fue que empezaste vos también con las preguntas, ¿no? Cómo fueron llegando las preguntas a vos? ¿Cómo sentiste que ingresó eso a tu campo? A mí me sirvió reconocer la diferencia de yo hoy juego con las preguntas de una manera digamos, y mis inicios fueron desde otro lugar, pero también eran preguntas, porque las preguntas son preguntas, y si bien a veces me escuchan decir, che, eso es una mala pregunta o eso es una buena pregunta, no lo digo desde el juicio, sino desde cuando una pregunta nos condiciona la respuesta o nos cierra a ver muy poquito, y cuando uno hace una pregunta más abierta, vamos a recibir una expansión y se va a notar mucho energéticamente. A mí me sirvió reconocer que yo siempre tuve mucha curiosidad y que mi forma de pensar era naturalmente de hacerme preguntas. Solo que en algún momento fue desde la curiosidad, como que todo me daba curiosidad y yo naturalmente me hacía preguntas. Estaba pensando que si yo contesto, ¿dónde lo conté? En un mindset. Y lo que me sirvió mucho fue reconocer que yo cuando era chica molestaba mucho con las preguntas. Es decir, era muy preguntona, muy cuestionadora, y esto en mi entorno molestaba. Entonces, como que lo dejé de hacer en voz alta, pero internamente mi cerebro siempre funcionó así. Lo que noté es que después, al crecer, las preguntas estaban más enfocadas en saber distintas cosas. Entonces, en algunos casos sí había mucha curiosidad, como por ejemplo, no sé, yo de chica tenía mucha curiosidad en vidas pasadas y toda esa temática, que no tenía con quién hablar eso. Así que me las arreglaba yendo a la biblioteca y buscando libros de la biblioteca de Pacheco. Y después las preguntas eran más orientadas a querer resultados. Ahí me convertí en la chica metas, es decir, yo me volví especialista en hábitos y en ser muy buena en metas. Entonces ahí las preguntas eran muy diferentes. El coaching se dedica mucho a usar preguntas, pero son otro tipo de preguntas. Entonces, claro, cuando me encontré con el coaching me gustó, bueno, mismo la psicología, los psicólogos hacen preguntas, pero de nuevo, esas son preguntas distintas. Las de la psicología, las de coaching son distintas que las preguntas con las que vos te referías con las que empezaste a jugar. ¿Por Claro. qué? Porque están orientadas a distintas cosas. Y hay preguntas orientadas a tener resultados y hay preguntas orientadas a ver más posibilidades. Entonces, hay muchísima diferencia de dónde nos vamos a enfocar. Así Perdón, que Marce, qué a mí lo importante que esto, ¿no? ¿Cómo? De ver, qué importante esto de tener en cuenta qué intención tenemos detrás de esa pregunta, ¿no? Si lo que quiero con esa pregunta es indagar, si lo que quiero con esa pregunta es eh, ver con más claridad, eh, quiero construir algo a partir de esa respuesta, ¿no? O sea, como eh, me parece como importante ahí como poder definir de entrada, o sea, desde qué lugar me planto a hacer preguntas, ¿no? Desde qué lugar me pregunto. Sí, fundamental ver eso y entonces me sirvió muchísimo a mí darme cuenta que yo hice muchas distintas formaciones de coaching. Hoy está muy de moda el coaching y hay coaching de todos los tamaños, gustos y colores y los nombres. Y me di cuenta que se enfocan en distintas cosas. Entonces, claro, ahí empecé a darme cuenta cómo había preguntas que las fomentaron más desde el coaching, que están muy enfocadas en lo mental, enfocadas en los resultados o incluso en los juicios. Entonces, lo que mi cabeza hizo una ampliación enorme fue cuando yo dejé de juzgar un montón de cosas, y dentro de eso que dejé de juzgar es como decir, no juzgo a las preguntas. Creo que muchas veces las preguntas nos dejan en evidencia de qué es lo que queremos conseguir o a dónde queremos ir o a dónde nos estamos enfocando. Y eso me abrió la cabeza. ¿Por qué? Porque yo en algún momento, a través de las preguntas, buscaba los resultados porque estaba reenfocada en cumplir las metas, y después me di cuenta que las preguntas
me facilitaban más otras cosas y que con las preguntas había mucho más para ver que quedarme con el resultado y la meta, ¿se entiende? Entonces, en Sí. mi experiencia, ese cambio de perspectiva me abrió la cabeza para ver también desde dónde elegían los demás. Si yo también había elegido desde ahí. Por eso yo siempre hablo de Zombilandia, pero también reconociendo que yo vengo de Zombilandia, de haber estado mucho tiempo ahí y de elegir mucho desde ahí. Entonces, cuando yo pude decir, Que a saco un veces sin pie, querer a ver si volvemos un saco, poco. ¿cómo? Y que a veces sin querer volvemos un poco a Zombilandia. Tenemos como esos momentos como Totalmente. lapsos. Sí, sí, es que el... Y no pasa nada, no hay problema con dar un Claro. paseo en Zombilandia, como hay un sticker que dice un paseo en Zombilandia y seguimos. El punto es que yo llamo a Zombilandia el estado en donde no estamos presentes. Y hoy hay también muchas distracciones y nos podemos distraer con muchas cosas. Y eso ya es estar en Zombilandia. No estar acá presente, dándome cuenta que mi vida transcurre en ahora. Si yo no tengo esa conciencia es porque yo estoy en Zombilandia. Y no pasa nada. Yo creo que la cuestión no es juzgarse porque vamos a Zombilandia, sino es simplemente volver, elegimos volver y listo. Y en ese volver, yo siempre hago el chiste de que con una pregunta bastará para sacarme de Zombilandia. Y cuando me dicen, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta? Y digo, la que te puedas hacer. La que te puedas hacer es como, ¿dónde estoy ahora? Y yo, el ¿dónde estoy? Estoy en Zombilandia, estoy ahora. Si estoy ahora, ya está, estoy acá. Lo digo en chiste, pero también creo que está bueno como para decir, no hagamos drama por andar en Zombilandia si una pregunta nos trae, no, nos trae la hora. Entonces, volviendo a las preguntas, darme cuenta que a través de las preguntas podía ver más, me voló la cabeza que darme cuenta que era más fácil, es decir, que muchas veces la he complicado con las metas, con ponerme una meta y cumplirla y todo eso, que hoy no lo juzgo, solo que lo veo como un camino que me resulta desde que se activa mucho el esfuerzo y el sacrificio y ni hablar de la carencia. Y hoy las preguntas te permiten todo eso mismo, ¿no? Conseguir las mismas cosas, pero con más facilidad, vamos a decir como que se siente como por arte de magia, Sí. porque no es lineal. Cuando uno hace una pregunta y vos empezás a conectar con esa información, no es lineal y las metas siempre nos llevan a lo lineal. Entonces, también, ojo, hoy lo cuento así como, qué lindo todo, pero cuando lo fui descubriendo, fue con el sabor amargo de, ay, madre de Dios, el tiempo que perdí ahí, ¿no? Primero me juzgué bastante por lo que elegí, hasta que me dejé de joder con juzgarme por haber elegido lo que elegí, era el nivel de conciencia que tenía en ese momento. Después me di cuenta que podía elegir otra cosa y así fue como también me entusiasmó más jugar con las preguntas. Así que yo siempre voy a plantearlo o a invitar a las personas a que lo puedan hacer como un juego, porque no hace falta tomarlo en serio tampoco. Mejor. ¿Vos te lo tomaste en serio? Yo me lo tomé muy en serio, pero eh, em, me quedé pensando ahora porque era como que había algo que quería decir y se me quedó ahí y ahora volvió. Que era, a mí me pasó algo muy puntual con esto que decís de la linealidad, justamente, de que siento lo que fue lo que a mí me sacó también de las afirmaciones, ¿sí? De los decretos, por ejemplo. Siento que obviamente hay miles de herramientas disponibles para todos y cada uno de nosotros y siento que siempre vamos a encontrar una que sea afín a la nuestra. Y a mí me pasaba Y siempre, en cada momento. exacto, en cada momento aceptar que vamos cambiando y que pueden ir funcionando otras que en otro momento ni le hubiésemos dado cabida, por ejemplo, o que ni las hubiésemos concebido. Pero a mí me pasaba eso, ¿no? Como de hacer afirmaciones, hacer decretos y era como sentir en las tripas que me estaba mintiendo, como eso no está acá todavía, no es como, ay, sí, soy próspero y abundante, y tipo, después era como que no lo habías manifestado. Y me empezó a pasar con las preguntas que realmente yo no sé todavía no lo pude responder qué es lo que me lleva a ese estado. Siento que me lleva por ahí tal vez un poco al corazón ahora que me lo pregunto, ¿no? Eh, pero es como que cuando yo hago una pregunta y me sigue pasando hasta el día de hoy, es esa emoción de,
¿cómo va a llegar esa respuesta, no? Pero es como, pero no como poniéndolo mental, sino como, wow, hay infinidad de formas de que eso llegue a mi presente, ¿no? Es como, realmente hacer una pregunta, siento que es como abrirte completamente, siento que para mí es abrir el corazón. Sino que hago una pregunta y se abre el corazón y es como, se puede dar de esta forma, de otras, como que si desfilaran infinita cantidad de formas en las que esa se va a manifestar en mi presente, es como, ay, son hermosas todas y ya se va a manifestar alguna. Es como eso, ¿no? Eh, y también ahí me parece importante esto que planteabas vos, Marce, de desde qué lugar justamente hacemos las preguntas, ¿no? Porque si lo hacemos completamente mentales y tratando de como de que esa respuesta llegue como una salvadora, eh, hay como una energía de ansiedad puesta, ¿no? En esa pregunta que siento que eso también hasta puede tergiversar un poco cómo llega la respuesta. No sé si vos lo percibes de esa forma, ¿no? Pero tiene que ver un poco Sí, con, si lo hago muy sí, sí, mental, es como hacer malas preguntas, de alguna forma, ¿no? Malas sí, preguntas. desde lo que decís de la ansiedad, que vos lo decís de la ansiedad, yo suelo decir que se activa la carencia, Ujú. porque uno hace una pregunta esperando que venga el resultado y esperás que venga por acá y no se te ocurre que puede venir por allá. Y eso como que nos deja en evidencia cuando hacemos una pregunta y estamos esperando una respuesta. Y esa respuesta que estamos esperando ya en realidad lo que ahí nos conviene es darnos cuenta que nunca va a ser una respuesta. Primero, que nunca va a ser una respuesta. Segundo, que eso que yo espero como una respuesta es mi expectativa. Oh, Y eso es súper limitante, pero además no es solamente súper limitante, sino que además nos deja en evidencia que acá estamos a full instalados en la carencia, pensando que hay una respuesta, cuando en realidad hay miles de millones de posibilidades, pero nosotros estamos ahí sentados esperando esa respuesta y que encima venga por donde yo pensé que o dije que tenía que venir. Y creo que igual, si hay alguien que nos está escuchando y que le está pasando esto, que tampoco se juzgue, porque me parece que cuando empezamos a meternos en este mundo, nos pasa a todos, o sea, a mí también me pasó. Y no pasa nada, te das cuenta que decís, yo creo que lo más importante es reconocer cuando estamos ahí en ese lugar, lo valioso que es, yo sé que soy muy repetitiva, pero es realmente valioso reconocer que yo creé una expectativa, porque acá están diciendo hay que hacer la pregunta y soltarla. Sí, pero muchas personas lo que dicen es, ¿y cómo la suelte? ¿Qué es soltarla? yo Eh, diría algo ahí, más que hacer la pregunta y soltarla, algo que yo siento es como hacer la pregunta y sentirla. Siento que eso te baja de la mente y eso te puede llegar a sacar también justamente de estoy esperando, o sea, me abro realmente a recibir la respuesta como mi conciencia, mi gran conciencia elija mandármela a través de las infinitas vías que tiene, o estoy esperando ver cumplida mi expectativa a través de esa pregunta, ¿no? sí, Y cuando pero con lo que estás diciendo, que vos quedás en evidencia de que ya estás conectado a recibir y hay que como mostrar más que la mayoría de las personas están como más enganchadas a la expectativa. Vos cuando estás diciendo eso, se te nota a vos en tu experiencia que ya estás reabierto a recibir. ¿Se entiende? Lo decís como una obviedad, como obvio que pregunto y bueno, ya va a venir, no, como es que vos te seguís con tu por vida, eso no te te digo quedás de mi esperando ahí la experiencia, respuesta. claro. Y está bueno igual cuando lo decís así que se nota mucho tu recibir. Y claro, ahí es donde muchas personas hacen preguntas de decir, bueno, pero entonces, ¿qué haces mientras tanto? ¿Seguís con tu vida? Seguís presente, claro. Sí, en realidad es esto del seguir presente, dice, lo difícil es dejarse recibir. Ojo con esa frase. Podemos preguntar, ¿cómo podemos tener más facilidad con esto? Ojo, ¿Cómo ¿por qué es podemos tan tener fácil más para mí facilidad con el recibir? recibir? Sí, o por qué ahora elijo recibir con más facilidad, ¿no? Si queremos una formación que es más ahí directiva. Eh, pero en esto que vos decís, generalmente muchas personas tal vez llegan a las formaciones porque están queriendo
controlar algo. Ojo, y es una posibilidad, y no vamos a juzgar eso como algo malo, sino como más bien dimensionar que es una forma de manipular el cerebro, hacer una formación. Pero cuando estamos hablando de hacer preguntas, nos referimos a conectar con las posibilidades y eso nos va a dar más conciencia. Entonces no es lo mismo hacerlo para tener una respuesta que hacer una pregunta para tener más conciencia. Entonces quizás nosotros ya tenemos más, digamos, como más práctica y nos gusta esto de hacer preguntas para estar conectados y tener más conciencia. Pero también es verdad que podemos hacer preguntas para manipular al cerebro. Y no está mal, solo que es otra posibilidad. Creo que está bueno lo que vos decías antes de reconocer y decir, che, para, ¿con qué intención lo voy a hacer? Que lo dijiste divinamente. Ajo, es que por eso digo esto de sentir la pregunta, porque más allá de sentir los infinitas posibilidades que tiene eso de manifestarse, algo que lo dijiste y lo reformulo de otra forma, es esto de que la pregunta que haces, y si te escuchás y sentís la pregunta que estás haciendo, dejás en evidencia no solo el lugar desde el que estás haciendo la pregunta, sino también como tu camino recorrido, de alguna forma, ¿no? Entonces, creo que por eso yo digo esto de hacer la pregunta y sentir, porque si vos sentís, el corazón ya te va a decir, ¿estás seguro que esa pregunta está bien hecha? ¿Estás seguro que querés saber esa respuesta? Entonces, porque si la lanzamos desde la loca de la casa, como le digo yo, la mente es como, puede llegar justamente muchas veces a que tengamos respuestas que no queremos. Entonces, el hecho de formular la pregunta, hacer la pregunta, y la siento un toque, a ver, esta pregunta, ¿está bien hecha? La siento, o sea, el está bien hecha es, pero yo lo siento como para el corazón, ¿no? ¿Está bien hecha? Sí, está bien hecha. Me gusta recibir estas respuestas. Bueno, está bien hecha. Y si no, como diría Marcelita siempre, es, si hiciste mala pregunta, acordate que tenés la capacidad de poder volver a elegir otra pregunta, ¿no? Sí, totalmente, elegís de nuevo. Igual es verdad lo que decís vos, que cuando uno se conecta más y está presente con percibir lo que está preguntando, que yo siempre hago el chiste que no es chiste, es che, ojo con lo que preguntan, después agarrate, porque hay preguntas que a veces surgen en los talleres que hago o en los mindset, que yo sí los invito a jugar con ciertas preguntas, pero también aviso y digo, ojo, porque si vos haces 50 veces esta pregunta, después bancate la conciencia que te va a traer, que la tenés que estar dispuesto a recibir, pero ahí lo que me gusta aclarar de lo que estás diciendo es, cuando cuando uno empieza con ciertas preguntas, uno puede hacerlo repitiendo como loro o taladrándose la cabeza con audios y va a funcionar igual. Es decir, en un primer momento, a mí lo que me pasaba es que cuando yo empecé a jugar con preguntas más amplias, no con las afirmaciones era lo que a mí me resultaba más fácil o lo que más rápido dominé. Las preguntas más amplias, dice Gise acá comprobada con eso, claro, porque después viene la información y agárrate. Es que empezás a conectar decía la diferencia entre una formación que empieza con por qué Ujú. y una pregunta cuando es más amplia, empezás a conectar con otras cosas y es que vos tenés que estar dispuesto a recibir esa conciencia. Lo que iba a decir es que cuando yo empecé a jugar con preguntas más amplias, yo no las hacía del estado que vos estás contando, que vos las haces de un estado de estar presente, desde el corazón, desde el sentir. Yo cuando empecé no las hacía así, ¿eh? Los hacía desde una cosa más mental y me taladré la cabeza con audios que me hacía yo misma y me sirvió igual porque lo que me permitió fue mostrarle a mi cerebro de que eso era posible. Entonces, con esto lo que quiero decir es, el ideal sí es verdad, hacerlo como lo haces vos, que es totalmente conectado y empezando a percibir. Pero yo cuando En empecé con las presencia. preguntas, yo no percibía nada, ¿eh? Pero tampoco estaba tan presente. Era como, me ganaba la expectativa, estaba como, ajá, bueno, yo hice la pregunta, y no percibo nada, y no percibo nada. Así era yo. Porque ya tenía
la expectativa y aparte que la quería así, ya. Y después tuve la percepción así con la fluidez que la tengo hoy, pero no sabes toda la práctica que tuve que hacer, porque yo era muy mental y el funcionar desde muy mental me sacaba de estar presente. Así que eso que vos estás contando es el estado ideal, pero yo tuve todo un camino hasta llegar ahí, ¿eh? Bueno, sabes que a mí me ayudó mucho algo que yo tuve presente hace como, y esto no me lo borré nunca más, no sé si estaba Vale ahí en este vivo, pero no la vi que se haya conectado. Vale es una chica que se abrió el registro conmigo como 4 veces, me acuerdo, le dije que te iba a dar una membresía VIP. Y esa última vez, porque esto fue hace 2 años, después nunca más volvió, digo, le moví todo ese día, eh, bajó algo muy importante, y siento que fue para todos, y es que eh, el corazón es como si fuera un ordenador cuántico que tiene acceso a todos los potenciales futuros. Entonces, cuando el corazón te dice, es por acá, es porque el corazón ya evaluó todas las posibilidades y te está diciendo que vayas por ese lado, porque más allá de que tu mente diga que no, no importa, estás jugando lo que ya conocías. Entonces el corazón te abre a no solamente a nuevas posibilidades, sino también a posibilidades que son más funcionales al todo que somos, ¿sí? Y eso implica a veces ser distintos, ¿sí? Y es lo que a veces no podemos percibir desde la mente. En cambio, si nos plantamos en la presencia y nos permitimos esa simultaneidad en presencia, como vengo diciendo. Entonces, por eso siento que a mí me ayudó mucho ya tener siempre presente eso, siempre sentir que le hago las preguntas a mi corazón, a mi presencia, a lo que soy, y ahí siento que estaría bueno que amplíes también esto que decías vos hoy, lo que hablamos al principio, Marce, de desde qué lugar, desde qué arquetipo nos plantamos, ¿no? Para hacer una pregunta. ¿A quién le hago las preguntas? ¿O quién estoy esperando a que me las responda? ¿No? Sí, y en eso lo que decís, que vos llamás corazón, que lo podemos ver, si pensamos que cada filosofía tiene su vocabulario, ¿no? Eso que vos decís, corazón, también podríamos verlo. Hay muchas personas que le llaman intuición. eh, lo podemos ver también como el ser y como el saber, pero no el saber del conocimiento aprendido, sino del saber interno propio del ser, de- de- del saber que está en el ser, en el cada uno de nosotros como seres, que lo podemos llamar desde el corazón, como decís vos, o desde simplemente desde saber, porque sabemos. El tema es que nos invalidamos con qué, con las creencias. Entonces, claro, cuando vos decís, si hacemos la pregunta sintiendo, es re fácil darse cuenta, porque, ¿por qué digo que es re fácil darse cuenta? Porque lo percibimos desde el saber, que la pregunta nos hace ruido y ya nos dice, esta pregunta está mal hecha. Aunque ni siquiera sepas por qué está mal hecha, ya la percibís, si la percibís desde tu saber y por lo tanto la podés corregir y elegís de nuevo y haces otra pregunta y se acabó. Pero cuando hacemos Sí, la pregunta desde la cabeza, desde la creencia, no solamente ahí se juegan las expectativas, sino que también lo que va a pasar es que se va a ir a buscar la mente la respuesta que cree que está bien o la que está mal. Y eso es ir a los juicios que nos mantienen en la creencia, y es como que los juicios y las creencias, siempre las creencias tienen juicios asociados, y siempre uno va a quedar enganchado ahí, que es eso en lo mental. Y si estamos en lo mental, estamos a nivel del pensamiento. Y es recontra distinto lo que vos decís del corazón, que ahí está nuestra percepción. Y nuestra percepción funciona con nuestro saber, que es el saber interno que tenemos todos. Que eso está conectado a nuestra conciencia, en realidad a la conciencia, a la conciencia. ¿No? Entonces, como que ahí se siente la diferencia. Por eso yo decía que cuando yo hacía la pregunta y me quejaba porque decía, che, pero yo no percibo nada. Y bueno, ahí está la práctica de estar presente. Me iba a la mierda con el pensamiento. No pasa nada, volvemos. Y lo que vos decís de la importancia de estar presente, creo que es la clave para esto y en realidad para todo lo demás, sobre todo para vivir. ajo. Sí, porque yo siento que, por ejemplo, cuando hacemos una pregunta desde la presencia,
primero, si nos empezamos a acostumbrar a vivir en presencia, sería lo mejor que podemos hacer. Pero el hecho de hacer las preguntas en presencia, siento que te habilita a poner todos los sentidos ahí, ¿sí? Y cuando los sentidos están conectados al corazón, ¿qué déjame llamarle corazón? A ver si es más romántico. Y así es como que siento que ya me estoy enamorando de la respuesta, ¿entendés? Eh, entonces, siento que es darle cuerpo a la pregunta, a la respuesta, y el cuerpo, o sea, es muchísimo más antiguo que nosotros mismos y que la edad que creemos que tiene este cuerpo incluso. Entonces es como que siento que esa información, el poder percibirlo desde la intuición, ya te trae esta cosquilla, ¿no? Como que te dice, che, esta pregunta no la hiciste bien. No la hiciste bien o sea, quiero poder, no es está bien, sino como, esta pregunta no te va a traer los resultados que tu corazón quiere, o que tu alma cree que es mejor para vos, podríamos decir, ¿no? Porque realmente no hay bien ni mal. Eh, pero siento que justamente al darle presencia, justamente es como poner el cuerpo y los sentidos al servicio de eso y empezar a darle cuerpo a esa pregunta y esa respuesta. No sé si puede ser claro, me redunto que. Sí, 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 no, me parece clarísimo y se me ocurría un ejemplo para dar que me parece que para irnos a cosas simples y sencillas, de poder verlo como que es energía también. Cuando vos haces una pregunta, estás conectando con una energía y esas posibilidades de respuestas que vos querés van a tener la misma energía que tu pregunta. Wow. Entonces, cuando vos haces una pregunta y activas esa energía, en realidad con la pregunta estás llamando a esa energía y esa energía es la que va a volver. Entonces, cuando te escuchaba, lo que recordaba es algo que hablé muchas veces desde la palabra, pero quiero que unamos la palabra con la energía, porque cada palabra tiene su energía. Cuando yo decía, che, pero le decía a las personas en los vivos sobre todo, de la boca para afuera vos estás diciendo una cosa y yo sé que querés otra, pero lo que va a pasar es que como vos estás llamando a eso, eso va a venir. Y el clásico ejemplo es las chicas diciendo, quiero un novio. Y yo diciendo, no, no querés un novio, porque vos querés tener tu propio novio, tu propia relación de pareja, pero cuando vos decís quiero un novio, después te quejas de que conoces a alguien que ya es el novio de alguien más. Y Sí, yo tratando de obvio, explicar, pero claro. cuando vos llamás al novio, para que sea novio, es porque ya es novio de alguien más. Entonces vos conoces a alguien que te encanta, que te re gusta, pero ya está de novio con alguien más. Pero ¿qué vino? Lo que vos dijiste, lo que vos nombraste, la energía que vos llamaste, que es un novio. Y sí, pero el novio de alguien más. Entonces, eso es lo mismo de la pregunta. Si lo vemos, para sacarle mente, digo, ¿no? Y lo vemos, yo lo explico de forma como de más sencilla, para que también a la vez se entienda, pero para que tomemos conciencia de que cuando hacemos una pregunta llamamos una energía. Y esa es la energía que nos va a volver. Bajó. ¿Sabes que me hiciste acordar algo que imagínate cómo ya me lo había olvidado? Que me acordé que al principio, sobre todo el año pasado, cuando empecé realmente a poner fuerte el tema de las preguntas al presente, eh, me pasaba que recibía respuestas que realmente no quería, pero que me daba cuenta que era una respuesta a la pregunta que había hecho. Y yo digo, pucha, o sea, realmente esto es como la película, no sé si vieron Al Diablo con el Diablo, Sí. que el chabón pedía algo y le traía lo que le había pedido, pero siempre venía como con un plus que no había pedido. Y digo, hay que ser súper fino con la pregunta porque te va a traer realmente la respuesta que quiere. Bueno, pero Eh, en eso que decís, me encanta porque así hacemos, así cerramos redondo para el que esté viendo esto, se está llevando todo esto de súper regalo, que eso que estás diciendo vos es manifestar. Y las personas se quejan y dicen, no, a mí no me sale manifestar. No, no reconoces que eso que vos preguntaste, que dijiste, la puta madre no vino esto que yo, o sea, eso no es lo que yo quería. Pero ahí está la magia de darte cuenta y decís, pero pará, me funcionó. No es que no claro, sabías manifestar, no es que no sabías preguntar, es, loco, me funcionó, me vino lo que yo llamé. El tema es que después uno se pone más hábil en llamar,
de nuevo estando presente, porque si no estamos presentes, llamamos a cualquiera y va a venir cualquiera. Claro, es como estar atento, bien, bien atento al número que estás marcando. Sí, tal cual, sí. Pero está bueno lo que decís del ejemplo, me encantó, de que también las personas, cuando esto quede grabado, vuelvan a escuchar lo que él dijo, porque es re importante para que tomen conciencia de que siempre se está buscándole la quinta pata al gato para manifestar y esto que él contó queda en evidencia que podemos manifestar muy fácil con preguntas. Yo me doy cuenta que cuando quiero decir, che, es más fácil manifestar con preguntas, nadie me da bola, pero cuando esto quede grabado, por favor, escúchenlo de nuevo, lo que él dijo queda en evidencia que él manifestó a través de las preguntas y según yo, eso es la facilidad encarnada. El tema es hacerlo desde estando presentes. Esa es lo único que vamos a decir, el secreto del secreto del secreto. La gotita del elixir. Eh, Sí. Pero también la bueno, algo que experiencia hace a que te hayas a que hayas mejorado la calidad de las preguntas, ¿o no? obvio, obvio, por eso hagan las preguntas primero como les salgan. Pero si las hacen Tal en cual. presencia, yo creo que el cuerpo o el sentir, todo lo que somos, que converge acá en el presente, siento que te dice como, fíjate la respuesta que te va a traer, fíjate si la preguntaste bien, fíjate si las palabras, todo. Y a eso, mira, para que voy a anotarme esto, porque si no me voy a olvidar, que lo quiero decir, pero si no, primero voy a decir Anotá, esto. anotá. Pero Eh, igual también quiero sumar en lo que decís que no le tengan miedo a hacerlo claro, mal, que es mejor que lo hagan mal muchas veces para ir puliendo. No podemos mejorar algo que no hacemos. ¿Podemos ir mejorando algo que hacemos? Sí, sí lo hacemos, pero si estamos ahí en la cabeza tiqui no, pero si lo hago así, lo hago mal, no, chicos, háganlo todo mal, pero háganlo. tenernos paciencia en el proceso, ¿no? Sí, Porque como toda herramienta tal cual. nueva, siempre es algo que le digo a los iniciados en registros, es como ténganse paciencia de entrada, porque no van a... Hay muchos que sí, a ver en registros al toque, y hay otros que tienen tantas capas de mente que hay que disolver todas esas capas, y me ha pasado a mí disolver capas de mente cuando me inicié en Reiki, que fue lo primero, y estar los primeros 10 días, no siento nada, no Ay, siento yo lo mismo. nada, no siento nada. Sí, yo con los registros también contaba que hice la formación varias veces, porque era tan mental que me ponía a pensar y me quejaba de no canalizo, decía yo. Claro, y con las preguntas es lo mismo, es otra herramienta para manifestar. Eh, y creo que se me fue lo que iba a decir recién. Así que no sé qué era. Algo habías dicho vos que yo quería como acoplar a eso algo y se me fue ahora. Yo estaba diciendo la importancia de que no importa hacerlo mal, que lo que Ujú. importa es hacerlo, como te salga, Sí, y y dejar de darle el valor a eso, si nos equivocamos o si lo hacemos bien o mal, que es mejor hacerlo y no tenerle miedo a, a que no salga. Yo creo que la parte rica de hacerlo y que no salga mal es que uno sobre la marcha va empezando a dimensionar y decir, ah, claro, porque yo dije tal cosa o pensé tal otra y mirá, vino esto. Y es parte del proceso donde vos también, uno gana mayor, señor mayor, te dicen, que va ganando confianza. Así que ahí yo lo que recomiendo es que escriban. Yo igual recomiendo escribir todo, ya sea que hagan tapping, que hagan registros akáshicos, que hagan preguntas. Para mí, en el proceso de escribir, uno va dándose cuenta de un montón de cosas. Así que para mí ahí registren, que quede por escrito que van a ver en el tiempo más cosas, que tal vez uno ahí en la primera no se da cuenta. Y vos estabas diciendo de la importancia de tener paciencia. Y estoy totalmente de acuerdo porque, bueno, como que la mente quiere todo ya y ahí están las personas que van a decir es que me frustra. Bueno, probablemente entonces lo mejor que te puede pasar es que te tengas paciencia, que es eso lo que se requiere, ¿no? Como nos pasó a nosotros eh, al ser tan mentales. Que bueno, yo ujú. cuando aprendí registros akáshicos, no sabes la paciencia que tuve que aumentar mi capacidad de paciencia zarpadamente. Y bueno, era el camino que yo requería, la verdad. Obvio, eso es lo importante y lo sagrado, ¿no? De honrar nuestro propio camino en cada herramienta siempre. Y algo que siento es que algo hermoso
que traen las preguntas y la capacidad de poder manifestar a través de las preguntas es el hecho de darnos cuenta de que no estamos separados del todo. Porque si yo simplemente puedo hacer una pregunta y veo que empiezo a manifestar respuestas en el presente, habla de que realmente estoy intrínsecamente relacionado con eso, solamente que no estaba sabiendo cómo relacionarme con el todo que soy. Y Me eso me encanta. ¿Te recuerda. querés meter en ese tema? No, Dale, ya dijimos que seguí. de ondas Sí, me y encanta. partículas no vamos a hablar. Pero sí quiero decir que acá vuelvo a lo que iba a decir, que al final lo otro, no me puedo acordar qué era, pero es que en realidad no soy un señor mayor, soy eterno en realidad y tengo tantos campos de información dentro mío que entran y salen, entran y salen, entran y salen y cuando me cambian la información se me van las otras ventanas. Eh, y lo que sentía respecto a esto también, de volvernos a sentirnos unidos al todo, es que siento que esto de las preguntas nos llevan justamente al niño, que fue lo que dijiste vos al principio, ¿no? Que realmente cuando somos niños, generalmente el niño pregunta, 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 porque es la capacidad que tiene de conocer este lugar nuevo al que viene. Y a veces no le tenemos paciencia o no nos tenemos paciencia. Y que es sagrado justamente también es reconocer en esto, que no tiene por ahí mucho que ver con esto, pero lo veo en vos, hermana, esta historia que contaste, lo ve infinitas veces en mí, y lo veo siempre en las lecturas de registros también, como en los primeros años de nuestra vida es como que nacemos con el don activado, pero es como que los primeros años son como, bueno, para cubrirlo de capas, 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 capas. Y después sacar las capas para poder usar ese don, porque fíjate que vos naturalmente ya tenías el don de preguntar. Naciste para hacer preguntas de alguna forma, entre tantas otras millones de posibilidades que naciste para hacer, ¿no? Pero como fue como automáticamente se te anuló esa capacidad de hacer preguntas eh, y cómo después se fue restaurando solo, ¿no? Pero vos seguiste haciendo esas preguntas y qué importante es que ese niño se pueda sostener vivo adentro. A mí me pasó muy puntualmente con Sí, el tema del movimiento y no es me doy no es cuenta que se que había siempre lo anulado, puedo hacer. ¿eh? ¿Cómo, cómo? No es que se había anulado, fue peor, porque yo internamente lo seguí teniendo, no lo decía en voz alta, pero más que se haya anulado es peor. Que me hayan tratado, vamos a decir, de hincha pelota por ser así, fue peor porque se convirtió en la idea de que hacer eso y funcionar de esa forma estaba mal. Entonces yo no lo decía más en voz alta, pero eso, por eso digo que creo que anularlo es una forma, creo que es un mecanismo de defensa igual, anularlo, pero está bueno lo que decís para que tomemos conciencia de que a todos nos pasan cosas cuando somos chicos y que nos queda la idea de que eso, que cómo funcionábamos naturalmente, nos queda guardado como que estaba mal porque molestábamos a los demás. Y entonces así es como después no usamos nuestros dones. Así que lo que estás diciendo, estoy totalmente de acuerdo de poder conectar con eso para darnos cuenta que los dones no es algo que teníamos que estudiar en la universidad. Como digo siempre, no había que estudiar, ya teníamos esa conexión, que ahí está nuestro saber. El tema es sacarle el juicio de que como quizás los adultos nos criticaron por ser de esa forma o por funcionar de esa forma, que todavía se estila hacer eso, de hacerle a los chicos que se callen porque molestan, y poder cuestionarnos eso, ¿no? Porque si no se le sigue poniendo el valor a que había que estudiar, cuando en realidad estamos repletos de dones y habilidades, y la cuestión es empezar a funcionar desde ahí. Ajo. Bueno, ahí tenemos una pregunta que se puede hacer, ¿no? Como, bueno, ¿cuáles son los dones que ahora sí me puedo atrever a ver con buenos ojos? ¿Qué Incluso, dones también tengo que esta no me doy pregunta, cuenta que tengo? claro, Recetaría yo a todos acá. sí, incluso, o sea, esto de las preguntas siento que nos ayuda a todos, ¿no? Porque incluso nos puede abrir ya directamente como, ¿por qué hago buenas preguntas? ¿O por qué me hago buenas preguntas? ¿No? Siento que esa fue una, o sea, yo siempre trato de hackear mi propio sistema y es como, ya arranco de ahí, o sea, ¿por qué hago preguntas que me traen respuestas que sí quiero recibir? Y eso ya, Perfecto lo que decís, es genial lo que decís porque ahí das el ejemplo de lo que yo
explico muchas veces de estar dispuestos a manipularnos a nosotros mismos. Si el cerebro es una computadora y es mi computadora, yo tengo que estar dispuesta a manipular mi cerebro, no estoy manipulando el de alguien más. Entonces, cuando vos decís eso de ¿por qué hago buenas preguntas? Estás diciéndole, che, loco, cerebro, tráeme esto que te estoy pidiendo. Y me das pie a decir, ojo, porque la formación que más escucho, que es la que más corrijo, es cuando me dicen, ay, Marcela, ¿por qué esto es tan difícil? Y la respuesta es porque vos estás diciendo que es difícil. Vos le estás diciendo al cerebro que sea difícil para vos. Entonces ahí es donde se convierte en verdad para uno, en el cerebro de uno, ¿no? Y dimensionar eso, que quería volver a lo que decías que me encantó, que me parece que es abrirle otras posibilidades a muchas personas, que es cuando vos decís que podés dimensionar que estás conectado al todo. Es que si nosotros pudiésemos vivir desde esa conciencia, no andaríamos en Zombilandia, ¿eh? Así que me parece que está bueno esto de ¿Por qué estoy conectado a todo? eso, sí, me encanta, de jugar con percibir esto, ¿no? Como yo decirte, pero vos cómo sabes que estamos conectados a todo, Mejor. porque percibís. Ah, sí, obvio. Pero porque, claro, bueno, sí, el canal me ayudó un montón, pero siento que en realidad siempre el secreto está en volver al centro, en volver al niño, ¿no? Y creo que justamente las preguntas nos traen mucho a eso, a traer esa naturalidad de permitirnos hacer unas preguntas, de reformular las preguntas y volverlas a hacerlas bien si sentimos que las habíamos hecho mal o que nos tenían respuestas que nos gustaban. Y siento que si de entrada empezamos a darle cabida a empezar a vivir la vida como niño, ya estamos doblando la línea del tiempo, estamos como volviendo a vivir nuestra infancia, pero con 30 años, con 40 años, con 50 años, con 70 con los años que tengamos. Entonces ya eso, ya acomoda un montón de cosas. Quería decir algo muy hermoso, antes de que sigamos por ahí, que teníamos dos cosas escritas por ahí. Una, hola Marce, quedó grabado. Nati, ¿vos decís si este vivo queda grabado? Sí, va a quedar en nuestros Instagrams. Creo que en ambos, supongo. Eh, Sí, igual si no yo lo sí, puedo subir a YouTube también. sí, creo que quedan ambos igual. Y bueno, ahí Marce lo va a subir a YouTube. Después había alguien que se me fue muy arriba, no me acuerdo, de Monteflor, pregunta, ¿cómo se pide el novio? ¿Cuál sería la pregunta correcta? Antes que la pregunta, que ni siquiera hace falta que hagas una pregunta, si querés, yo entiendo que querés tu propio novio, pero no está bien decir quiero un novio. Tampoco está bien decir quiero una pareja, porque una pareja son dos, es como un par de medias. Si vos querés un hombre solo, no querés dos. O sea, bueno, porque cuando decís pareja es porque ya está en pareja con alguien más. Entonces lo que querés es un hombre o una mujer eh, para crear o formar tu propia pareja. Con que vos lo digas bien en el que querés, ya está. Realmente ni siquiera hace falta que lo conviertas en pregunta. Sí que tengas la claridad de qué es lo que querés. Es como que yo te diga, tengo la varita mágica, te voy a conceder lo que querés, pero me tenés que decir bien qué querés. ¿Qué querés? Con que vos puedas decir eso bien, es como que ya estás poniendo la intención y en realidad no es una intención, en verdad es una elección y tu elección crea eso. ¿Qué significa creo? Que crea, que se crea que energéticamente en realidad ya existe, porque la persona ya existe ahí. Es como que lo llames adecuadamente. Y entonces eso energéticamente entra en tu realidad. O sea, es más fácil de lo que pensamos. Con esto lo que estoy blanqueando es, acá no hace falta hacer una pregunta en este caso, de lo que me están preguntando. Lo que se requiere es que vos digas bien qué es lo que querés. ¿Se entiende? Era más sencillo. Ajo. ¿Y sabes que puedo traer una pregunta que le hiciste hace un par de semanas? Porque a mí las imágenes sí me es más fácil de ver. Los vivos, me encantaría ver los vivos, pero son larguísimos. Y es como que lo que veo escrito tuyo lo veo al toque. Y una de las preguntas fue, ¿por qué soy mi amor verdadero? Claro, sí. También tengo otra cuenta que es Reprogramando con Afirmaciones, que ahí voy poniendo más afirmaciones. Entonces ahí es como que muchos se anotan y juegan con eso. ¿Cómo Pero es las ese perfil, Marce, personas, para que puedan seguirlo si quieren?
Si no, lo dejo acá escrito cuando termine el video, así les queda escrito y lo ven. Reprograma con afirmaciones. Reprograma tu mente con afirmaciones. Tu mente no, perdón, tu cerebro. Es como el podcast. Pero dejo los datos acá abajo, lo escribo así les quedan y hacen clic y ya está. Lo mismo que en el podcast para que escuchen las afirmaciones. Pero en respuesta a lo que vos estás diciendo eso es lo que yo pretendo de que las personas comprendan o dimensionen, que para tener una buena relación con un otro, primero tenemos que tener una relación buena con nosotros. Y como es adentro, es afuera. Entonces, si yo me llevo bien conmigo, es obvio que me voy a llevar bien con los demás. Pero bueno, yo quería contestar a la pregunta de cómo se pide el propio novio y que quede claro de que no la compliquemos, que no hacía falta decir tantas cosas, pero sí tener claridad con qué es lo que quiero. Por eso ahí de nuevo lo que sugiero es que lo escriban, porque cuando uno lo lee es más fácil darse cuenta, es más fácil darse cuenta de lo que decís y lo que no decís también, ¿no? Y lo que queda ahí al azar, porque siempre me acuerdo de una señora que había hecho una lista de lo quiero rubio, que baile, porque se quejaba, porque ella era una bailarina, y ella decía, y los hombres no bailan. Claro, si vos decís los hombres no bailan, tu pensamiento crea tu realidad y vas a conocer hombres que no bailen. Entonces ella hizo toda una lista de rubio, ojos claros, que baile, bueno, hizo un montón de características, no sé, como 20. ¿Y sabes lo que pasó? Lo conoció y era deslumbrante. Le encantaba, divino, y resulta que era gay. ¿Viste lo que yo dije hoy? De que si no haces bien la pregunta, es como al diablo con el diablo. Te trae Claro, tal pero cual. a mí me parecía fascinante igual, porque es como, dale, estás aprendiendo en el proceso, te diste cuenta que te faltó ese detallecito. Bueno, pero lo agregas a la lista y ya está. Es como que a veces en ese proceso me doy cuenta cómo uno se puede ir a la queja o nos podemos ir a la gratitud y decir, che, loco, pónganse las pilas que acá el mismo esfuerzo, la misma energía entre irme a la queja o irme a la gratitud es gracias porque me doy cuenta, ¿no? Y tener más gratitud con nuestro propio proceso y decir, ahora me di cuenta, ahora lo aprendí, evidentemente no me había dado cuenta y por eso le pasó eso, pero cuánta gratitud podemos tener con nosotros y nuestros procesos que en el camino vamos aprendiendo e incorporando otras cosas. Acá preguntan qué le faltó que no se escuchó, que era gay y que ella no, ella estaba queriendo tener una relación con un hombre, era una mujer. ¿Qué Pero, ibas a decir, amor? no, que me parece importante que ahí tienen 30 días de Adictos a las Quejas gratis en el podcast, que yo incentivo mucho a decir, che, tengamos más gratitud por nosotros mismos y por nuestros procesos, que yo siempre agradezco a Registros Akáshicos. Yo ya tenía muchos años de experiencias con dar sesiones de MDR y estaba como muy ágil en un montón de otros temas. Y, y lo que, y, y lo que siempre quedé muy agradecida es poder reconocer que a mí Registros Akáshicos me llevó a un espacio en donde no sabía o no me daba cuenta que tenía que ampliar tanto, tanto, tanto mi capacidad de paciencia para incorporarlo, digo, y empezar a canalizar. Pero gracias a eso yo después canalicé más fluido, sí, bueno, pero tuve que ampliar mi paciencia un montón. Entonces, digo, me parece que está bueno que podamos dimensionar que a veces esos caminos nos llevan a incorporar nuevas habilidades y que si estamos más en gratitud con eso, vamos a todavía poder apreciar más de nosotros mismos y nuestras habilidades. ¿Por qué puedo valorar completamente todo mi camino recorrido? Bien ahí, me encantó. ¿Por qué puedo valorarme? ¿Por qué valorarme es Bueno, fácil? Con esto, con lo que es fácil, me parece que también está bueno que agreguemos de que cada vez que estén diciendo que algo es difícil, es, bueno, preguntarse, convertirlo en una pregunta y elegir que sea fácil. Elegir que sea fácil puede ser porque lo elijo y se acabó, o porque me lo hago a través de una pregunta para ordenarle a mi cerebro de que lo haga fácil, ¿no? Entonces, si no nos quedamos en la queja de que nos parece difícil. Eso me parece que está bueno para jugar. Con todo lo que piensen que sea difícil, bueno, escríbanlo, todo lo que pensás que es difícil para vos, lo escribís y lo convertís en pregunta o una formación de por qué ahora es fácil para mí. ajo. Bueno, algo que justamente quería traer y que justo dijiste ahora la de la sesión de MDR,
dije, es el momento exacto para decirlo. Yo la conocí a Marce presencialmente cuando hice la sesión de MDR y me acuerdo que el paso previo que hace Marce para la sesión de MDR es una terapia para resignificación del trauma, ¿era, no? Algo así, para decirlo Sí, para rápido, reprocesar traumas y para síntomas. que la gente entienda a ver qué brujería estábamos haciendo en ese presente. Esa es Eh, técnica de neurociencia, porque estamos remezclando espiritualidad con, pero eso es neurociencia. Bajo. Bueno, el paso preliminar que hace Marce justamente para arrancar es hacer una lista con todo lo que no querés y después hacer una lista con todo lo que sí querés. Eso igual es un invento mío para que vayamos más rápido, ¿eh? No es de MDR, pero está bueno que lo cuentes. Claro, bueno, pero ¿qué hice yo? Así, conectando con eso, o sea, acordando, o sea, en total presencia del campo de Marce en mí, me acuerdo que empecé a leer la lista de las cosas que sí quería y fue como, che, para, ¿por qué no transformo todo esto que quiero en preguntas? Y fue como, ¡tan! O sea, todos esos decretos, ¿no? O sea, quiero esto, quiero la casa así, 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 quiero el novio así, 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 quiero el trabajo así, 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 o ya trabajo no pedimos más, pero todo eso fue como empezar a hacer preguntas. O sea, ¿por qué ahora sí tengo la casa que quiero, grande? ¿Por qué me relaciono con personas que me valoran cada día más? ¿Por qué? Una pregunta hermosa es esta que creo que también la habías planteado vos, es por qué a la gente le encanta regalarme cosas. Es una pregunta hermosa para jugar porque se van a sorprender de las cosas que la gente les va a regalar, así porque sí en cualquier momento. Y otra pregunta hermosa es por qué me encanta regalar cosas también, ¿no? Como para retribuir también en devolución. Pero eso es una hermosa herramienta, ¿sí? Si lo sienten, hacer como un, no sé si ritual de manifestación, pero sí como de poder escribir. Yo me acuerdo que esto también me recordó mucho un ejercicio que hice hace muchos años, me recordó también esto que dijiste de la lista que hizo esta señora de cómo describió al novio, ¿no? Yo siempre lo cuento desde que yo pude comprobar eso. Había un ejercicio metafísico que me llegó gracias a Connie Méndez, que era esto de escribí 10 deseos, ¿no? Te regalo lo que se te antoje, se llamaba, me acuerdo. Entonces escribí todo bien detallado, exactamente como lo querés. Pero no pidas tipo una casita chiquitita, o sea, pedila como lo quieras. Quiero esta casa gigante con un baño en suite, quiero un portón así, lo quiero en tal lugar, bueno. Y me acuerdo de que yo había descrito exactamente a la persona que quería, tal cual como esta señora hizo, y esa persona les juro que llegó, y llegó con otras cosas, más. Entonces yo dije, me acuerdo que en ese momento, cuando empecé a leer esta hoja que me había hecho escribir Marce con las cosas que sí quería después de la sesión, fue como, es parecido al te regalo lo que se te antoje, y digo, ¿y si lo hago en forma de pregunta y permito que ese regalo llegue? Y entonces siento que es una gran forma de manifestar realmente lo que queremos. Primero plantearlo, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es todo lo que sí quiero? ¿Cómo lo quiero? Bien detallado y después de ahí empezar a formularlo en forma de preguntas. Sí, sí, fundamental eso, lo que decís, saber lo que uno quiere. El tema es que ahí quiero aclarar algo, porque me adelanto a las preguntas de las personas que tal vez hicieron esto de hacer una lista, que esto me suena a, ¿sabes a qué? Porque a mí me encantan las técnicas de manifestación, las probé todas. De hecho, estoy haciendo un curso estoy armando un taller para curso virtual de eso. Me encantan, las probé todas y me divertí con todas. El punto es que lo que me llevó, descubrí, digamos, de por qué hay personas que no les funciona. No es que la técnica no funcione, las técnicas funcionan siempre todas. El punto es desde dónde las hacemos. Entonces descubrí que esto que vos estás diciendo como una obviedad y que después te funcionó, es porque vos lo ves posible y no estás, y vos estás ahí energéticamente reconectada con la abundancia. ¿Qué pasa cuando las personas hacen un tablero de visión y ponen imágenes? Digo un tablero de visión para que lo veamos más visualmente, pero en realidad es exactamente lo mismo de lo que vos hiciste. No hay diferencia. Eh, ya sea una lista de cosas o el tablero de visión, que es poner las imágenes lo que vos querés, ¿no? La casa como querés, así ahí con fotitos. Hay personas que pueden conectar con eso y lo van a conectar desde la abundancia y lo van a manifestar. Y hay personas que lo ven
pero se activan la mente y las creencias y van a decir, es difícil, eso es imposible para mí, o eso es muy caro, o eso yo no lo puedo tener. Entonces, se activa la carencia, se activa desde que lo ven y lo que encienden es la carencia y por eso después no lo manifiestan, porque ¿qué es lo que manifiestan? La ausencia de eso es la carencia es no tener. Entonces, la idea de que ellos no lo pueden tener es lo que manifiestan. En realidad sí manifiestan, piensan que no, pero están manifestando la ausencia de eso. Y la explicación de lo que quería contar es, por eso digo, más allá de la técnica, lo más importante es darnos cuenta de con qué estamos conectando nosotros. Si a la persona le hace conectar con, no, eso es imposible para mí, bueno, mejor entonces ocuparnos de primero acomodar las creencias, la configuración, digo yo, de las creencias, porque eso no es verdad, es una mentira. Claro, yo digo que es una mentira, pero la persona lo tiene guardado como una verdad. Entonces hay que hacer esa modificación para que sea posible para esa persona, porque vos y yo le podemos decir y hacer 400 videos diciendo que esto funciona, pero si la persona piensa que para ella misma no es posible, nunca va a ser posible. Entonces está bueno poder ser sinceros con nosotros mismos y decir, che, pará, ¿esto me conecta con que es posible para mí o no? Porque si no me conecta, entonces o elegimos algo, entre comillas, más chico, que pensemos que es posible y que a veces teniendo eso, que pensamos que es posible, después nos sirve como puente para ir eligiendo más y más y más gradualmente. A veces Oh. son distintos caminos, ¿no? Y si no, bueno, hay que ir a laburarse la creencia y decir, bueno, che, limpiemos las creencias acá, que hay que sacar bastante tierra y basura para que te des cuenta que sí es posible. Pero me gustó que vos lo contaras así, porque lo contaste como muy mágicamente, es obvio que funciona, y es verdad, y estoy totalmente de acuerdo, porque a mí también me funciona, pero también me gustaba aclarar es verdad que ciertas personas, a muchas personas no les funciona, y la explicación es esa, no hace falta darle más vueltas, que si conectamos con la carencia, vamos a conectar con las creencias que rigen en la mente. Y si vos te vas al corazón, como decís vos, eso no pasaría, porque ahí podrías percibir que sí es posible para todos. Claro, pero ahí más ¿Entendió? por eso, vos percibís que si hicieras la pregunta y también, o sea, la haces desde la carencia, o sea, pone, si vos haces bien la pregunta, pero estás vibrando en carencia, no atraes la respuesta igual si estás coagulando energía. Más allá de que quieras o no Lo, creas, si hiciste la pregunta, la respuesta va a llegar. O sea, aquí quiero decir con esto, por ejemplo, si yo quiero, me pasó incluso con algo que vengo preguntando un montón, y que debe ser la pregunta de muchos, es ¿por qué ahora sí puedo tener, o por qué ahora me permito elegir y puedo tener el motorhome que quiero? mm, ¿No? Y obviamente que si pienso aquí ahora, el dinero no lo tengo ya, pero siento que más allá de que mi sistema de creencias no... a ver, ¿cómo puedo explicar esto? Yo sé que si quisiera, lo podría tener mañana, porque hay infinitas formas de que eso se manifieste, pero sí soy consciente de que mi sistema de creencias todavía no me lo permite, ¿sí? Y ahí eso tiene que ver con campos de realidad o con campos mórficos, y siento que ahí es como cuando estamos listos para saltar a un nuevo campo, pero si no tenemos un campo anterior que nos respalde y nos sostenga, no podemos saltar tan rápidamente. Entonces, yo sé que voy a manifestar esa casa y que puedo tenerla cuando quiera, ¿sí? Pero, como soy consciente de esto que decías vos, de que todavía no estoy completamente sostenido en mi nivel de creencias, pero sí sé que puedo tenerlo, entonces yo la pregunta la hago igual, o sea, ¿por qué es posible para mí tenerlo? Y yo me sí, dejo sí, dejo que sea esa que está respuesta. perfecto que vos la pregunta la hagas igual. Lo que pasa es que si vos haces, supongamos que vos querés el motorhome porque pensás que si tenés el motorhome vas a ser feliz, lo que estás ahí creando es la carencia de felicidad, que te la estoy inventando, creyendo que entonces lo que le estás pidiendo al motorhome que es que te hagas feliz, y entonces uno, digamos, esto es como cuando yo explico el tema de las creencias del dinero, ¿no? Y hay muchas personas que dicen, ¿para qué más dinero? Y empiezan a elegir más dinero cuando no tienen más plata o ya tienen deudas, y recién ahí, cuando las papas queman, empiezan a elegir más dinero. Ahí es donde uno conecta con la carencia. Vos podés tener lo que vos quieras de un día para el otro, pero el punto es que no es algo que hagamos a propósito, lo hacemos inconscientemente, esto de conectarnos
con la carencia y lo hacemos desde la creencia. ¿Por qué? Digamos, donde la cagamos es cuando pensamos que necesitamos algo. Y muchas veces tenemos tantas creencias tan de mierda que pensamos que necesitamos ciertas cosas para ser felices. Entonces, en verdad, hay un montón de cosas que ni nos interesan y que no las queremos, pero como pensamos que ahí viene la felicidad, pensamos que sí las queremos. ¿Se entiende ahí lo contradictorio? Sí, sí, sí. Es como pensar que porque vas a ser millonario vas a ser feliz. Y son dos elecciones distintas. Una es ser millonario y otra es ser feliz. Son distintas, por eso hay muchas personas que podrán ser millonarias, pero no son felices, pero porque claro, son elecciones distintas. Entonces podríamos decir, son preguntas distintas, es como pedir el dinero y también pedir la felicidad. Lo que sucede mucho inconscientemente es que se asume el clásico ejemplo que digo, el viajar. Muchas personas piensan que van a ser felices cuando viajen, entonces están esperando que la felicidad venga a través del viaje. Ahí es donde hacemos cortocircuito y quilombo con la manifestación, porque le estamos pidiendo el viaje a la felicidad, y el viaje es un viaje. Y la felicidad es otra microfibra. ¿Se entiende? Este es el dinero, este es el viaje y esta es la felicidad. Chicos, hay que pedir las tres cosas. Son independientes. Por favor, el novio y todo lo demás que quieran, son como elecciones distintas. El tema es que muchas personas, que me encanta este ejemplo, que piensan que cuando tengan el novio van a sentirse completas y felices, y no es verdad. Y ahí están cómo se nos juegan en el inconsciente las creencias de la información de las mentiras que tenemos guardadas, básicamente. ¿Se entendió? La compliqué. Sí, 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 sí. Sí, pasa que yo siento que yo, como vos decías, es como que lo llevo a otro nivel Sí, pero vos de estás muy paciencia y de tranquilidad que... evolucionado. No sé si es por eso, pero es como que siento que yo sé que la respuesta me va a ¿Sabés ir que es llevando. posible? Lo importante, claro, es Sí. sostenerlo de eso. Y yo sé que en el camino van a suceder un montón de cosas para mí de construirme todo el sistema de creencias que no me permitía tenerlo. Entonces lo importante para mí es, si yo realmente siento, o sea, a mí me pasa puntualmente que yo siento que hoy hago preguntas que realmente las siento en las tripas. No pregunto yo tantas boludeces por ahí. Si bien también pregunto cosas cotidianas que siento que me traen respuestas como prácticas, pero siento que realmente las cosas que pregunto es como que ya sé desde dónde las pregunto, entonces es como que sé que si pido algo como, bueno, ¿por qué puedo viajar al espacio? Es porque siento que obviamente esa respuesta en algún momento puede llegar, si es que tiene que llegar, y si hay algo que realmente esa respuesta no es para mí, en el camino la respuesta se me va a mostrar y se me va a mostrar otra pregunta. Y ahí voy a decir, ya ni es necesario viajar al espacio. Pero es porque es como que ya lo tengo, claro, lo tengo ya procesado eso. Sí, pero vos tenés una conexión en donde lo ves posible y también no estás haciendo drama porque no tenés el motorhome hoy, esta noche. Entonces, también yo ahí lo que te invitaría es a jugar a que juegues con la pregunta de que la tenés y que sin asumir que la tenés que pagar, porque a vos te da la energía para crear eso. ¿Se Ay, me encantó entiende? la pregunta, ya me llevó a esa realidad, porque siento que las respuestas nos ¿Viste? llevan a esa, o sea, las preguntas nos llevan a esa realidad, entonces, ¿qué más puedo hacer con mi motorhome? Ya está, ya lo tengo. ¿A dónde más Dijiste, puedo ir con mi motorhome? dijiste así, ya se me ocurrieron un montón de ideas, te puedo dar, de qué hacer con el ¿A motorhome. dónde vamos con este Pero, motorhome? pero, claro, pero ahí está, ves la energía, ¿qué pasa? ¿Qué percibís? ¿Qué es posible para vos? Porque estás conectado. Está bueno igual que aunque haya personas que nos miren y digan, che, estos pibes están re locos, que sepan que es posible, porque percibís que es posible para vos. ¿Por qué? Porque no tenés una creencia que se te interponga. No. Así que puedes tener tu Sí, justamente motorhome sin porque pagarlo. yo creo que justamente es como esto que decía en un principio, ¿no? Siento que las preguntas te abren al sentir de que realmente estamos conectados todos, ¿no? Y que somos merecedores y que es tan simple como pedirlo bien o preguntarlo bien y la respuesta llega. Entonces, y si realmente lo estás preguntando mal, entre comillas, o vas a tener una respuesta que no te gusta, o se va a transformar en el camino o te va a tener una respuesta que no te gustó y ahí te va a mostrar a través de la intuición ante tiempo
o cuando ya está la respuesta manifestada, de que la pregunta que tienes que hacer era otra. Pero el secreto de Sí, todo pero es la ahí cuando, presencia. sí, pero cuando ahí vos decís, cuando hay algo que me parece re valioso en lo que estás diciendo, que es, si no te gustó, es porque ahí tenés un juicio y te queda divino ahí en bandeja para que lo veas. Es como, para mí eso es un regalo, porque decís, ah, mira, tenía este juicio, porque de ahí se crea no me gusta, pero porque si no sería información. No le pondríamos la connotación de no nos gusta, ¿se entiende? Pero lo que quiero decir es que gracias a esa pregunta que hiciste, vino esa información que aunque no te gusta, te da ahí una nueva conciencia que antes no tenía. ¿Gracias a qué? Gracias a la pregunta que hiciste. Ajo. Así que sí nos regala él, ah, pará, acá teníamos un juicio que podemos volar. Así que eso a mí me parece, es gratis, chicos, es gratis. Esto es conciencia. Ahora que todo el mundo quiere cosas gratis, eh, se me ocurre, a ver, Hacer quiero ver. preguntas es gratis. Bueno, son las 7:20. ¿Querés que vayamos dando un cierre, Marce, o querés seguir? No, Yo tengo una me pregunta. parece, decime, no, no, que te iba a decir que me parece que es un montón, que ya le dejamos toda Sí, la cabeza, la gente la estamos re cabeza así. bien. Pero están listos, ya están listos para tener la cabeza así y bajarlo acá. Si esto le deja la cabeza así, respírenlo y llévenlo acá, porque esto es más fácil digerirlo si lo sentimos, estamos en presencia. Y ponemos todos los sentidos en la información que estamos recibiendo, no solamente en la cabeza. Se me ocurre preguntar algo que tal vez pueda ayudar mucho, es ¿qué sentís vos de... eh, no sé cómo preguntarlo, pero sí se me viene un ejemplo muy puntual. Gracias que se me vino ahora la conciencia. Tenía una amiga, por ejemplo, que ella me decía, ella no le gustaban las preguntas con por qué, ¿no? Y yo para mí las preguntas con por qué a mí me encantaban, me encendían, se me prendían todas las semillas adentro. Y ella era más de preguntar, si tuviera tal cosa, si fuera tal cosa, ¿cómo sería, no? Ahora, Mm, yo digo, para mí eso no me funciona porque me está llevando a que no lo tengo. Y a mí yo creo que cuanto más podamos hacer las preguntas, como que ya las tenemos acá, ya están. Entonces, ¿qué quiero decir con esta pregunta? Creo que las afirmaciones son siempre con por qué, ¿no? Pero ¿qué pasa si sí, podemos integrar podemos integrar un cómo, o un dónde, o un para qué? O sea, sí, hay otras sí, palabras sí. interrogantes que podemos incorporar. Sí, solo saber que estábamos hablando de preguntas y las preguntas son preguntas. Es ¿cómo tengo una lapicera nueva? Es una pregunta. Las afirmaciones empiezan con por qué, porque el autor, que es John Noah, lo que él decía, en realidad él criticaba las afirmaciones y él dice que las afirmaciones no funcionan, lo cual no estoy de acuerdo, las afirmaciones sí funcionan, solo que hay que repetirlas mucho, porque en realidad, ¿qué es lo que pasa con las afirmaciones? Y ahora vuelvo a tu pregunta, si queda bien, como la contestamos bien completa. Las afirmaciones van a funcionar de la velocidad, de la rapidez, digamos, dependiendo a qué información tenga yo previamente. El que piensa que ganar mucha plata es difícil y viene y usa la afirmación de, ay, ganar dinero es fácil, no, porque ya tenés que andar contrarrestando la información que tenés, entonces a nivel afirmación vas a tener que repetirla un montón de veces para crear una red neuronal nueva y usar la nueva y dejar la vieja. La vieja son creencias de generaciones. Ya te viene en el ADN, en la célula, en donde vos quieras, en el campo, en tu ámbito familiar, o sea, todo tu entorno tiene esa creencia. Entonces, no es que las afirmaciones no funcionen, sino que va a depender mucho de qué información ya tenemos en nuestro cerebro, en nuestra base de datos previamente cargada, ¿no? Entonces, este autor, John Noah, dice, digamos, es el que se adueña del concepto porque le pone afirmaciones cuando se da cuenta que si vos preguntas el porqué de algo, el cerebro no le queda otra que darte la respuesta. ¿Por qué? Porque cada vez que hacemos una pregunta, el cerebro está diseñado y programado para responderla. Por eso yo siempre digo, uso mucho la terminología de preguntarle al cerebro y no al universo, no porque haya un problema, vos le podés preguntar al cerebro, al universo y a quien vos quieras, pero sí he notado que cuando le preguntan al universo, ponen al universo como un papá, como
poniéndole el poder al universo y sacándoselo uno, y no es la idea. Entonces, ¿qué pasa? Si todas las infinitas posibilidades ya están acá disponibles, el tema es si mi cerebro las ve o no las ve, porque la lapicera está acá, pero yo me tengo que dar cuenta de que está disponible y agarro y la elijo. Entonces, capaz que yo la veo y la elijo, pero vos no la ves y por ende, como no la ves, no la elegís. Entonces, por eso yo uso de preguntarle al cerebro, pero va a funcionar si vos le preguntás al universo o a quien vos quieras, le podés preguntar a la conciencia. Entonces, cuando usamos afirmaciones, es una forma más rápida de automanipularse al cerebro, porque vos estás diciendo, ¿por qué es para mí, por qué es fácil para mí tal cosa? Lo estás obligando al cerebro a que te busque ese camino y vos lo estás condicionando. Cuando vos usás la pregunta y si fuera posible, es porque en el fondo y en la superficie también, ya estás pensando o estás asumiendo o haciéndote cargo que, ojo, no tiene nada de malo, va a funcionar igual, solo que estás reconociendo que no lo ves posible. Y entonces necesitas hacer el ejercicio de, ¿y si fuera posible tener un motorhome? ¿Cómo sería eso? Es como estar llamando igual a qué, a la energía del motorhome, solo que estás haciendo una pregunta para crear la posibilidad de, y si fuera posible, es una manera elegante de conectar con que sí es posible en lugar de conectar con la carencia. ¿Se entiende ahí? Cómo podemos, hay distintos atajos y truquitos con respecto a la información que ya tenemos previamente cargada. Así que sí es una buena pregunta, porque vos estás diciéndole al cerebro, che, parece que sí es posible. Y si fuera posible, ¿cómo lo puedo obtener yo? O si fuera posible tener un motorhome, ¿cómo se puede actualizar esto en mi realidad? ¿Por qué? Y porque los motorhomes existen y hay miles de millones y por todos lados. El tema es cómo se actualiza esto en mi realidad. Entonces sí está buena la pregunta, pero si a vos te dispara el pará, porque estamos como diciendo que no está en mi realidad, es pero porque vos no tenés el conflicto con que no lo ves posible, ¿se entiende? Entonces ahí está bueno reconocer qué nos funciona más a cada uno. Y vos podés ir directo a las afirmaciones, porque ya tuviste experiencia, porque ya tenés tu experiencia que te funciona, y podés ir jugando con afirmaciones cada vez más alocadas entre comillas, ¿no? Ajá. Y a Vamos vos te a va las a informaciones funcionar. Pero alocadas. claro, pero tal vez hay personas en donde se les activa tanto la carencia que está bueno, está bien que no las usen y que vayan por las otras preguntas, ¿se entiende? Es una manera Sí. de Sí, conectar con la abundancia. sí, igual, era solamente un ejemplo, amor, porque, o sea, yo lo que quería preguntar es si podemos hacer otras preguntas más allá de que sean solamente con el por qué. O sea, Sí, y sí, acá por sí, ahí sí, puedo poner la ejemplo, como respuesta es que decir, puedo sí. decir como, ¿cómo tengo que vibrar para que ese motorhome llegue, por ejemplo? O ¿para qué quiero un motorhome, por ejemplo? Es como, no importa la palabra interrogante, eso es lo que digo. No, no, vos podés preguntar para qué quiero un motorhome, si vos estás dispuesto a tener la conciencia de recibir el desde dónde estabas eligiendo eso. ¿Se Claro. entiende? Ujú. Porque también puede ser que te des cuenta que decís, ah, pará, lo que no quería, lo que quería realmente era viajar, ¿qué carajo me importa cómo viajo? Y tal vez y bueno, tenés que estar dispuesto a descubrir eso. Es como sacarle el capricho, como decir, bueno, es un decir capricho, porque vos podrías elegirlo desde el capricho y está perfecto igual porque lo podés conseguir igual. Y eso es una posibilidad. Pero cuando vos te querés cuestionar el para qué, es porque ahí lo que te estás queriendo cuestionar es el desde dónde lo estabas eligiendo. Y después lo puedes Ujú. elegir desde otro estado de conciencia. Pero sí, puedes hacer las preguntas de cualquier forma, como vos quieras. El punto es darnos cuenta que estamos llamando a una energía diferente y va a venir una energía diferente. Y no usar el cómo como una receta, porque si no las personas lo que terminan haciendo es, ¿cómo hago un pan? Y mezclas harina, levadura, agua, ¿no? Y la idea de hacer una pregunta no es para tener una receta, es para ver más posibilidades. El cómo puedo tener un motorhome es una pregunta buena, sí, pero si vos pensás que la respuesta es una, estás en el horno, porque te cerrás a ver más. Y acá la idea es usar las preguntas para ver más, no para ver una receta, ¿se entiende? Así que todas las Sí, preguntas son válidas en que pongas adelante. ajo. Acá, Pero el por amor, qué es una forma sí. de manipular muy directiva. Por eso yo
enseño o invito a usar a formaciones porque es como que es más directiva y es más rápida, pero es verdad que va a depender de lo que cada uno quiera. Ajo. Sí, acá MSGT-bajo dice el cómo y el cuándo, etcétera, condicionan el por qué hace buscar al cerebro la respuesta, el por qué es afirmar que está. Ajo. Claro, por eso yo decía que el por qué siento que te trae más al presente, ¿no? A esto de decir cómo sería. Cómo sería siento que lo condiciona, trae como algo como, bueno, no lo tengo aquí ahora, ¿no? Eh, Sí, pero va a depender también muchísimo, muchísimo, muchísimo de la subjetividad de, de lo que estés preguntando. ajo. Porque Acá, si yo quiero ampliar mucho la pregunta y digo, eh, cómo puedo ahora viajar de nuevas maneras? Te la estoy súper ampliando, no estoy queriendo condicionar a mi cerebro de, tráeme esto. Entonces, esa pregunta es recontra amplia y me pueden venir un montón de posibilidades que ni conozco. Y cuando usamos el por qué es más directivo. Pero por eso digo, varía mucho de la información que vos quieras conseguir. ajo. Acá Lumi pregunta, amor, ¿qué opinás del quiero es igual a carezco? ¿Contribuye a usar la palabra quiero en las preguntas? Gracias, Lumi, por la pregunta. Gracias a todos por las preguntas que van haciendo y lo que van compartiendo. Eh, el quiero se suele decir que activa la carencia, pero en realidad tenemos que ver la energía que cada uno le pone. Si yo te digo, eh, quiero tomar mate, pero después me levanto y me hago el mate, no estoy creando carencia. Yo estoy poniéndole la energía de que quiero el mate y voy y me lo hago. Ahí no estoy activando con la carencia, pero muchas personas usan sí, yo quiero algo y después no están dispuestas a moverse por eso, y entonces ahí es donde activan la carencia desde una expresión del deseo, ¿no? Como el desear algo, pero después no vas a moverte por eso. Ahí es donde sí se activa la carencia. ¿Se entiende la energía ahí? Que la energía va más allá de la palabra. Yo puedo usar el quiero, yo puedo usar el quiero porque a mí no me activa la carencia el quiero. ¿Por qué? Porque voy a hacer una acción que es levantarme y agarrar el mate. En mi caso el quiero no me genera carencia, pero sí en muchas personas sí, porque se van a quedar en el quiero pero después no van a moverse. Y eso es como quedarse en el deseo. Por eso se desactiva la carencia. Pero es como también dimensionar que a veces yo soy de enseñar mucho el tema de usar las palabras adecuadas, porque los verbos adecuados nos direccionan bien la energía. Pero si vos no hablas, o vamos a decir, hablas inadecuadamente, pero después sos la energía y te movés, conseguís igual lo que querés. ¿Se entiende? Por eso estaba poniendo el ejemplo del querer con el mate. Y, y, Sí, y, y que también está nuestra energía ahí en juego. en la intención, ¿no? Como que Sí, por eso muchas personas cuando me dicen, bueno, pero ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice el otro? Y yo digo, momento con eso, porque ahí lo que hay que aprender es estar más presente y escuchar cómo hablamos, cómo pensamos, y ahí está la verdadera riqueza, y no tener la receta de yo te puedo escribir y te puedo decir cómo pedir tal cosa. Sí, el resto del día cuando hablas para el culo, ¿qué haces? Tenés que empezar a escuchar para hablar bien, pero no bien porque haya una manera correcta, sino para que cada uno pueda nombrar lo que realmente quiere traer a su realidad manifestada, es decir, lo que no hay. Bueno, llámalo. Bueno, ¿cómo lo llamás? ¿Cómo te salga? Pero empieza a llamarlo, ¿no? Si no es como que al final no hacemos nada, porque si no lo hacemos bien, no hacemos nada. No, hagamos Ay, todo sí, mal, que en el camino vamos aprendiendo. sí. Y yo con mi ascendente Capricornio he sido mucho de eso, de si no está todo perfecto, si ya no está todo como, ya todo está diciendo que sí, como no funciona. Y ahora es como lanzado mucho más. Sí, yo desde mi sentir también confirmo mucho de que para mí, más que lo que decimos o lo que preguntamos, tiene que ver mucho la intención que le ponemos detrás y lo que queremos decir con eso que queremos decir también. Como esto que decías
ahora, ¿no? Como si para vos el quiero no te conecta con la carencia, es como, lo que importa es lo que vos le pongas detrás, esa intención con la que encendés esa palabra, digamos. Sí, y también ahí se pone, entra mucho en juego la energía que uno usa para hablar, pero también la energía que uno es. Si dimensionamos, creo que ahí como que muchas veces queda en evidencia en cómo nos vemos. Nos vemos como alguien que sí puede lograr eso o como alguien que no puede, ¿no? Y es eso lo que se va a activar. Yo me veo como alguien que puedo conseguir el mate o vos te ves como alguien que sí puede conseguir el motorhome y eso también nos va a determinar energéticamente. Ojo. Estaba por dar un cierre, pero sabes que Dale, dijiste, dale, dale. trajiste el motorhome y me acordé de algo que ya quisiera como compartir eso y si ¿A vos no tenés dónde nada me más que vas a decir, llevar Marce, con el cerrá. motorhome cuando lo tengas? Vamos a A donde mostrar la quieras. foto. Vamos a Noruega. Lo vamos a tener que meter en Vamos. barquito. ¿Te gustó Eh, la de Noruega, eh? Vamos a los dos lados. vamos. Sí, porque podemos ir a todos lados. Eh, algo de que me pasó justamente con esto del motorhome, porque aparte fue como así. Por eso digo, no importa, para mí, personalmente, de como yo lo siento, si la pregunta la haces en presencia y lo que estás sintiendo es como, ya está, suena verdad, suena rico, suena como que te encanta manifestar esa realidad, después todo el sistema de creencias que tenga, que te lo está impidiendo, se va a disolver. Pero importante, para seguir ese caminito de miguitas, son las sincronicidades. Y a mí me pasó que me acuerdo esa pregunta del motorhome, o sea, el motorhome lo quiero tener hace años, pero me acuerdo muy patente de que hace un mes, ponerle atrás, sí porque fue antes de las fiestas, yo los jueves hago reparto de productos orgánicos en Capital con un amigo de mis papás, y me acuerdo que salimos ahí de Vicente López y vamos, yo no sé por qué se me vino el motorhome y fue como, ay, ¿por qué ahora sí puedo tener el motorhome que quiero? Y te juro, te lo juro por mi vida que me pasó un rayo acá, si no es así. Hacemos, creo que, no sé si 2 o 3 cuadras, salimos así y era una concesionaria de motorhomes. O sea, y es como digo, ya estoy llamando. O sea, esto es eh, como si fuera que el cocinero me esté diciendo, ya estoy cocinando la respuesta, ya está llegando. Seguía abriéndote. Y creo que el estar atentos a esas pequeñas miguitas que nuestro cerebro, universo, corazón, nosotros mismos, yo soy, lo que sea que queramos llamarle, nos vamos dejando en el camino, es lo que va diciendo, sí, sigamos sosteniendo la pregunta porque la respuesta está llegando. En el medio se están disolviendo todos los sistemas de creencias y todas las rutas neuronales que no nos están permitiendo llegar a eso. Pero si la pregunta la hiciste en presencia, la hiciste con el corazón, y el sentir que esas respuestas ya se empezaban a manifestar, se sentían súper ricas, es porque es por ahí. Y si la presencia te dice como, es porque ahí hay que reformular la pregunta o reformular algo de esa receta. Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo y agregaría que en lo que decís es importante que vos mantengas la elección, porque cuando vos decís, no, pero el motorhome es caro, a la mierda la elección, Oh, entonces también a la mierda las preguntas de lo que vos estabas llamando. Y lo que vos decís de esto de seguir estas pistas, que es como, es lo mismo que seguir la energía, yo ahí lo que sugiero o propongo, vamos a decir, invito, a que jueguen con cosas cotidianas, porque en realidad si no lo hacemos en lo ordinario, en lo extraordinario tampoco, y yo sé usar esto como moneda corriente en mi vida diaria cotidiana. Ayer mi pareja necesitaba que en realidad nos queríamos ir al mediodía a hacer unas cosas y le tenía que traer algo, ¿no? Entonces me dicen chiste, che, manifestate que venga temprano, así después no podemos ir. Como el objeto era para él, le dije, mira una cosa, le dije, escucha una cosa, dale, manifestátelo vos, pero porque él me había preguntado y yo le contesté, ay, no te preocupes que en 5 minutos viene. No importa si lo dije en chiste o lo dije en serio, ahora lo voy a dejar al criterio de acá del observador, del público, pero le dije eso, y él como que me estaba pidiendo a mí que me lo manifestara. Entonces yo le dije, en 5 minutos viene. Y más o menos entre 5 y 10 minutos, no sé, porque no estaba mirando la hora, tocó el timbre y de barre canchero toca levanta el portero
yo tenía la puerta cerrada del consultorio y me dice, ah, mirá, aprendí a manifestar, como diciendo, esto lo hice yo. Y, y esto de estar en lo cotidiano, ¿no? Y cuando digo lo cotidiano es también darnos cuenta cuando no lo hacemos. Hace poco yo había salido con una amiga a hacer unas cosas y cuando en un momento dijimos, bueno, vamos a comer, estábamos en una zona que no conocíamos y, y por eso lo propongo como jugar en lo cotidiano. Y entonces agarro el celu, claro, ella me dice, a ver, veamos qué hay por la zona. Y claro, yo también agarro el celular y entre que estaban las cosas cerradas, ese tipo de comida no podíamos comer, bueno, todo un tema, no encontrábamos dónde y tampoco había lugar donde estacionar. En un momento dije, che, ¿por qué no estacionamos y vamos viendo? Bueno, no había ni dónde comer, ni dónde estacionar y yo estaba mareándome de estar así con el celular mirando en el GPS y estuve un rato porque cuando dije, estoy mareada y sigo haciendo esto, y decís, dale, Marcela, no es por acá. O sea, cuando me pude decir, dale, Marcela, o sea, estás mareada, seguís con el celular, forzando esto, que no es facilidad, entonces agarro, apago el celular y le digo, escuchame una cosa, esto no es facilidad, como que le di, como pretendiendo que yo no mirara más el celular. Paseíto por Entonces Finlandia. le dije, claro, vieron que lo importante es volver. Claro. Entonces le digo, escuchame una cosa, yo lo quiero fácil, ¿qué es esto andar mirando el celular? No sé cuánto estuvimos, pero como fácil 10 minutos o más. Entonces agarro y le digo, no, la facilidad, le digo, quiero la facilidad es, eh, estacionamos en la puerta del lugar donde comemos y hay, así en este tono lo hablé, estacionamos, eso suena como un decreto, porque yo estaba haciendo como súper firme y aparte también riéndome de decir, ¿qué carajo estabas haciendo Marcela con el celular? Entonces le digo, estacionamos en la puerta de donde comemos y hay lugar y es todo con facilidad. Y terminé de decir eso y ella me dice, che, ¿doblo acá? Le digo, sí. Y cuando dobla, le digo, ahí. Y estaba el lugar vacío en la puerta del local. Y nos empezamos a reír porque fue así. Y yo decía, a veces me gustaría tener una camarita que esté grabando para también que vean, porque a veces, entonces las personas se piensan de que no me pasan estas cosas, y también me pasan estas cosas, pero lo bueno es darme cuenta, elegimos de nuevo y ya está. Y eso fue todo con facilidad, pero lo que pasa es que cuando uno lo cuenta suena como, cuento de magia, ¿no? Hasta que lo empezás a Sí, poner en hacemos práctica en magia. tu vida y te funciona, pero el tema es, no me tienen que creer, tienen que empezar a hacerlo y elegirlo. Y como conté en uno de los últimos vivos, que algo parecido a la caja de Navidad. Y después jugamos todos y hubo un montón de personas que mandaron sus fotos que se manifestaron en la caja de Navidad. Entonces yo siempre voy a invitar a que lo tomen como un juego, porque nos podemos divertir con esto y no hace falta hacerlo como con seriedad, porque igual va a funcionar. Entonces mejor divertámonos con esto. Ajo, ajo. Y llevarlo a lo cotidiano, como decís, o sea, nada mejor que arrancar el día y empezar por qué hoy es un día maravilloso para vivir en esta tierra. ¿Por qué hoy ocurren milagros para mí? ¿Por qué yo soy el milagro? Reconocer eso, qué bueno sería. Ajo. Bueno, a ver, creo que no hay más preguntas de los chiquis, a ver. ¿Viste vos, Pato, que dejás que los videos se hacen largos? ¿Viste cómo se pasa el tiempo? Hace 1 hora y 40 que estamos. Sí, Al final vos también haces súper. videos largos. Sí, no, los anteriores también, amada, sí. Pero pasa que ahora, a mí me está pasando por algo muy particular, que ahora es como estoy cerrando de dejar de ver tanto afuera porque me está pasando tanto por adentro, que realmente, o sea, le pongo me gusta a los amigos y encima ni siquiera veo sus videos, le pongo me gusta, o sea, tengo que ver qué juicio tengo ahí en realidad. Pero es como para que digan, ay, ya no me ponen me gusta mis cosas. Entonces le pongo me gusta para que digan, ay, sí, Dancho estaría acompañando. Pero no, ya no puedo, quería, como decías vos hoy al principio, necesito leer novelas, necesito leer como basta de videos o libros de información fehaciente de nada porque está pasando tanto por adentro que no quiero ni tergiversar la información ni tampoco meterle más adentro del embudo, ¿no? Por eso es que me está pasando ahora últimamente de no ver tantos videos de nadie, en realidad. Eh, pero sí, tenemos tanto para compartir, hermana, y yo justamente hablaba con otra hermana, ¿no? Siento que las palabras nos están quedando cortas.
Así Sí, que, total. ¿por qué encontramos nuevas formas de comunicarnos? Me gustó, me gustó. ¿Por qué nos comunicamos telepáticamente con facilidad? Ajo. Eso, hacer todo tipo de preguntas para arrancar el día, para acostarnos a dormir, para cada vez que vamos a ver a alguien, ¿sí? ¿Por qué este encuentro es grandioso para mí y para todos, ¿no? Porque esto es lo mejor que podría pasar. Incluso, mira que bueno, se me acaba de ocurrir esa pregunta para cuando nos pasa algo que no nos gusta en el momento, ¿no? ¿Por ¿Por qué esto es lo qué mejor me que podría divierto con pasar? todo? ¡Ay! ¡Viva la vida! ¡Viva las preguntas! Que nos llevan al niño, al origen, siento. Así que bueno, hermana, ¿hay algo más que quieras compartir? Eso, que nos vayamos con la pregunta de ¿por qué ahora nos podemos divertir con todo? Se tienen que mover varias cosas para que nos podamos divertir con todo. Y hay que estar dispuesto también a recibir esa energía de poder divertirnos con todos. Pero me parece una linda invitación para que juguemos juntos. ¿Qué te parece? ¡Ajo! Me encanta mi vida, gracias. Gracias, gracias, gracias por este maravilloso vivo juntos. Un Hermoso, hermoso, hermoso. un placer y gracias por la invitación que me invitaras a que hablemos de este tema. Muchísimas gracias. Un placer, Anita, un placer. Y bueno, para lo que necesiten, para lo que sea, más preguntas o mindset, servicios, entren y chusmean todo el Instagram de Marce. Si quieren, chusmean todo lo que hay en mi Instagram y ahí se van respondiendo sus preguntas. Y si queda algo por responder, lo mandan por privado o en alguno de los comentarios o acá abajo en el vivo y vamos a estar respondiendo lo que esté a nuestro alcance, por supuesto. Y jueguen con preguntas y cuéntanos. Exacto. Ajo. Gracias, gracias a este Gracias. presente, a todo lo Un que abrazo a hizo todos. este presente. Abrazotes. Chau, Chao, chau. chao.